Ya hemos comentado con ustedes en un par de videos los resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2024 elaborado por Transparencia Internacional y su capítulo en México, Transparencia Mexicana, que indica, dicho en muy pocas palabras, que México es más corrupto que nunca y que llegó a ese lugar por culpa de la 4T en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, particularmente continuando en el actual sexenio. Los resultados llegan hasta el año 2024 y fueron difundidos ayer, 11 de febrero, en un comunicado de prensa colgado en el sitio web de Transparencia Mexicana. Ante estos datos que indican de manera incontestable que México es más corrupto que nunca en su historia y que esta caída se debió a la gestión de la 4T y en particular a la impunidad con que ha cobijado casos de alto perfil como Segalmex, por ejemplo, y también a la incertidumbre que provoca la implementación de la reforma judicial. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Que esto no es cierto, que esto no es posible, porque si lo fuera, AMLO no sería tan popular. Esto que ven ustedes en pantalla es la portada del estudio Índice de Percepción de Corrupción 2024 que mide 180 países. Como pueden ustedes ver, ahí aparece México en el mapa y los colores pues indican, mientras más oscuro sea el tono rojo, más corrupto es el país. Vean ustedes en qué color está nuestro país, no tan oscuro como Venezuela o Nicaragua, pero ciertamente mucho más en rojo que Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos peor que Canadá, y así están los índices. No es que México haya estado bien antes de la 4T, no señor, siempre hemos estado mal, pero con la 4T estamos peor que nunca. La presidenta Claudia Sheinbaum negó los datos de este índice que es producto de un estudio muy serio de mediciones sumamente profesionales que se hacen a nivel internacional. Dijo que la muestra de que México no es corrupto y avanzó muchísimo en el combate a la corrupción es que Andrés Manuel López Obrador cerró su sexenio con una aprobación de 80%, que hay 9 millones menos de pobres y una elevadísima recaudación fiscal. Con estos falsos argumentos respondió a los datos revelados por el estudio que indica que México retrocedió en percepción sobre corrupción. Es decir, cuando se dice que retrocedió, quiere decir que se le percibe como más corrupto. Está peor que antes. Pues de 31 puntos que tenía en 2023 en una escala del 1 al 100, para 2024 obtuvo solo 26. Repito, en 2023 la calificación de México era de 31 de 100. Para 2024 la calificación era de 26 de 100. Así, con este rango, el país se colocó en el lugar 140 de los 180 países que dice ahí que se mide, cuando hace un año estaba en el lugar 126, es decir, que empeoró 14 lugares. Pero muy al estilo de López Obrador, Sheinbaum dijo que los datos del estudio no son ciertos y que la prueba está en la aprobación de López Obrador. Si hubiera habido un régimen de corrupción, Andrés Manuel López Obrador no hubiera salido con una calificación de 8 de 10, así de sencillo será, porque a cada rato López Obrador sacaba su pañuelito blanco. Ahí lo tienen ustedes, el supuesto combate a la corrupción con ese acto ridículo del pañuelito blanco. Pero bueno, Sheinbaum, al hablar de este estudio que estamos mencionando, no menciona, por supuesto, que la elevada aprobación a la gestión de López Obrador se debe a varios factores, todos ellos tramposos. Uno, encuestas cuchareadas sin lugar a dudas. Dos, reparto masivo de dinero mediante programas sociales pagados con dinero que se quita a cuestiones fundamentales como la salud.
También que hay encuestas que arrojan que se percibe a López Obrador como profundamente corrupto y al régimen de la 4T también, a pesar de que hay gente que aprueba las acciones del propio Andrés Manuel López Obrador y de la propia 4T. El estudio de transparencia registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, personas de la academia y de negocios, lo que Sheinbaum aprovechó para decir que la percepción de la gente es otra. Afortunadamente, la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó casi de 2018 a 2024 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción. Por supuesto, Claudia Sheinbaum de manera conveniente omitió señalar que el incremento de la recaudación tuvo como un importantísimo y central componente la extorsión a empresarios y que miles de millones de esos recursos fiscales no acabaron beneficiando directamente a la gente, es decir, fortaleciendo educación y salud y seguridad, que son los tres rubros principales, sino que se emplearon de manera corrupta en obras faraónicas pagadas a sobrecosto, en el financiamiento de las pérdidas de Pemex, en el saqueo de Segalmex, en cientos o miles de contratos irregulares celebrados entre dependencias federales y estatales con empresas fantasma, algunas de ellas creadas incluso por miembros de la propia 4T y por supuesto los mencionados programas sociales, pero también en el acarreo masivo de votantes para diversos ejercicios de Morena y para pagar su adelantada campaña de 3 años de duración con rumbo a la presidencia. Ahí están esos miles de millones, cientos de miles de millones de pesos, producto de la extorsión a empresarios y, sí, también producto del cobro de impuestos atrasados, producto de la no condonación de multas fiscales a muchas personas, con excepción de los amigos de la 4T, como Epigmenio Ibarra, a quien se le han condonado por lo menos 20 multas fiscales a lo largo del sexenio. Sheinbaum hoy, 12 de febrero, dijo que en el gobierno de López Obrador se avanzó mucho en desactivar el régimen de corrupción y de privilegios de la época neoliberal, pero que todavía hay espacios donde se pueden seguir rescatando recursos. Léase y tradúzcase, todavía hay cosas a las que no le echamos la garra, como quizá algunos fideicomisos por ahí, los del Poder Judicial, quizá, en fin, dijo Sheinbaum, ¿cómo se pueden explicar las obras estratégicas, los programas de bienestar y la reducción de la pobreza sin haber aplicado una reforma fiscal? Y aquí nosotros recuperamos este dato tan repetido por la 4T sobre la supuesta reducción de pobreza en 9 millones de personas. Es decir, que hay 9 millones de pobres menos, según dijeron, de acuerdo con una encuesta realizada por Coneval, difundida en el 2023. Según el Coneval, entre 2020 y 2022, casi 9 millones de mexicanos dejaron de vivir en la pobreza, considerada esta como falta o escasez de ingreso económico. Sin embargo, en la misma encuesta, y ustedes recuerdan cómo se enojó López Obrador por eso, Coneval informó que muchos más millones de personas, alrededor de 50 millones, dejaron de tener acceso a seguridad social y o servicios de salud pública. Esto en el contexto de la extinción del Seguro Popular y la jamás puesta en marcha del INSABI, así como no se ha puesto en marcha el IMSS Bienestar. Esto, en términos simples, significa que aunque haya personas, en este caso esa cifra de 9 millones, que reportan tener más ingresos por la vía de los programas sociales o por la vía del aumento al salario mínimo, esas mismas personas están teniendo más gastos porque la seguridad social no funciona. Y esto lo vemos todos los días, personas que acuden al IMSS y que como no están sus medicamentos, tienen que comprarlos por fuera, siendo que el IMSS es algo que paga el derechohabiente.
No es un regalo del gobierno, no es un servicio gratuito, lo paga tanto el trabajador como la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizá haya personas, haya hogares que tengan un poco más de efectivo, pero hay más carencias, sobre todo en el ámbito de la salud. Y si hay carencias, ¿qué significa? Que hay más pobreza, no siempre un poco más de dinero en efectivo que les gusta. 6,000 pesos al bimestre significa mayor riqueza. Eso es una manipulación de la que se aprovecha la 4T. Y ahora, bueno, de acuerdo con datos de julio de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del INEGI, el gasto de los mexicanos en materia de salud había aumentado en 2021, son los últimos datos que tenemos, 30,9% debido al desmantelamiento del sistema de salud pública. Y ese desmantelamiento en 2022 no era tan malo como el que estamos viviendo ahorita en 2025. Ya les hice un video al respecto de la crisis que recorre México de punta a punta en los hospitales afiliados a ese monstruo, a esa atrocidad llamada IMSS Bienestar. Veamos un poco más de este estudio. Aquí bien, ven ustedes en pantalla una clasificación por colores de los países. Ya vimos al inicio del video que México está coloreado en rojo y está coloreado en rojo no solamente por el índice de corrupción, sino también porque se le considera un gobierno no democrático. En amarillo están señalados los países que se consideran democracias plenas, solamente son 24 países de 180, como naranja, en naranja están 50 países que se consideran democracias defectuosas y en rojo países o regímenes no democráticos. Desde que llegó la 4T, México dejó de ser un país de democracia defectuosa o democracia en ciernes o en desarrollo a convertirse en un gobierno autoritario. Y ahora ven ustedes en esta otra gráfica las calificaciones de los países. México tiene 26 puntos y está en rojo, no el rojo totalmente oscuro. Los peores países son Somalia y Sudán del Sur. También Venezuela está entre los últimos lugares, Nicaragua, Libia, Yemen y Siria están entre los países con colores más intensos, es decir, menores calificaciones en cuanto al índice de corrupción. Y en esta otra gráfica, México en el índice de percepción de la corrupción es todos son materiales elaborados por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Aquí dice la serie histórica de México del 2012 al 2024. ¿Por qué desde 2012 nada más? Porque fue cuando se creó el instrumento de medición índice de percepción de la corrupción. México en 2012 estaba en una calificación de aproximadamente 32, luego en 2014 obtuvo 35 puntos y luego fue bajando conforme fue avanzando, corriendo el tiempo hasta llegar a su peor calificación histórica de 26 puntos de 100 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.